valiente que no teme a lo que siente. Willy, déjame explicarte, por favor. Sí, por favor. Escúchenos, esto no es lo que parece. Se lo ruego, escúchenos. Yo no necesito que me expliquen nada porque no soy un imbécil. Usted debería matarlo, asqueroso. Porque esta mujer que está aquí medio desnuda es mía, es mi mujer. Aunque no estemos casados, aunque estemos distanciados, es mi mujer. Es la mujer que yo más amo en la vida. ¿Qué? ¿Ya fue? ¿O va a ser suya? Porque este cuerpo podrá ser suyo. Pero el corazón de esta mujer es mío y va a ser para siempre. Asqueroso. Willy, por favor. No me toque. No se me acerque, Samantha. Porque le juro por mis hijos que se me va a olvidar que usted es una mujer. Por favor, se lo ruego. Escúchenos. No es lo que parece. Se lo ruego. Willy. De verdad lo lamento. Cámbiese. ¡Fabiola! ¡Fabiola! Espera. Miguel, si quieres, sígala. No, ya no la soporto. Pero de cualquier manera, yo no puedo dejar las cosas así, que terminen de esta manera. Voy a hablar con ella, ¿sí? No entiendo qué hace Miguel con una niñita como esa. Debería estar con una mujer como yo. ¿Estás segura? ¿Mucha risita? Dele tiempo al tiempo y se va a dar cuenta quién se va a quedar con Miguel Valdés. Tú puedes, ven. Vamos. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Ni de Juan Marcos ni de nada, por favor. Yo creo que sí. Estoy preocupado por él. Usted a mí no me engaña. Nunca le interesó nada de Juan Marcos. Bueno, eso es cierto. Pero sé lo que él significa para mi hija y me preocupa su salud. Juan Marcos está enfermo. Ni a usted ni a su hija les preocupa su salud. Y ¿sabe qué, Bernardo? No lo quiero en mi casa. Por favor. Eres injusta. No tienes por qué tratarme así. Yo lo único que quería era saber cómo está. Pues para desgracia de ustedes, Juan Marcos está muy bien. Perfecto. Laura, vamos, espera. Vamos, ven. Aguanta. Es un traidor. Estaba con el verdugo y ahora está con Matamoros. No me gusta tu herida. Nos tenemos que ir ya mismo al hospital. Vamos, aguanta. Presiona. Mírame. Contéstame, por favor, contéstame, Juan Marcos, contéstame. You have been forwarded to a voicemail system. La verdad no entiendo qué pasó. A mí me llegó un texto de la empresa. Bueno, la gente de la empresa sabe que yo estoy solo acá. Entonces me mandaron un texto diciéndome que me tenían un regalito y por eso vine. Pero le juro por lo más sagrado que jamás imaginé encontrármela a usted acá. ¿Quién pudo hacer una cosa así? No sé. Pero lo que sí es claro es que alguien quiere hacernos daño. Eso es lo único cierto. ¿Y usted cómo llegó? ¿Por qué llegó? Porque yo pensaba que venía a reconciliarme con Willy. No, evidentemente
nos pusieron una trampa y caímos. Déjame explicarte, ¿quieres? ¿Qué quieres explicarme? Eres una basura, Miguel. Eres una basura. Eres un maldito traidor. Ni siquiera sabes dónde está tu hija y andas besuqueándote con una mujer. Yo me estoy muriendo sin mi hija. ¡Yo también! ¿Ah, sí? ¿Sabes qué eres tú? Eres un cínico. ¡Te odio! ¡Suéltame! Quieta, por favor, quieta, ¿sí? Ese beso que viste es parte de un plan. Un plan para recuperar a nuestra hija. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Laura, despierta, mírame. Mírame, mírame. Aguanta. Entonces yo la llevo a su casa y después yo voy a la mía. Aquí lo importante es que usted arregle sus problemas con su marido porque esta situación me preocupa. Porque aquí hay dos cosas claras. La primera es que sí, efectivamente me quieren matar. Pero también es cierto que hay alguien que definitivamente los quiere separar. Por favor, cuídese. Bueno, cuídense. Willy. ¿Qué te pasa, mi amor? Lo peor que podía pasarme. A mi Sammy la encontré con otro hombre, mamá. No, eso no puede ser, Willy. Ella no te puede ser infiel. Sí no puede sería... ser, sí puede ser, porque yo la vi, nadie me lo contó. Willy. Le estaba haciendo un striptease al científico Mi ese. amor, piensa, es imposible que... ¡Sí es posible, mamá! ¡No me llames más! ¡No digas más que esto tuyo! Cálmate, mi amor, cálmate. Te quería decir que la muchacha te está esperando. Ahora no te puedo atender. Quiero decirte algo muy importante. Fui yo quien te avisó dónde estaba Samantha. ¿Y tú cómo lo sabías? El doctor Montoya me pidió saber una dirección y yo lo orienté. Me dio curiosidad y fui hasta el lugar. Vi entrar primero a Samantha y luego a él. Ahí lo entendí todo. Ellos dos están juntos. Permiso. No entiendo por qué me avisaste. Porque usted me parece una buena persona y además usted me... Con permiso. Tienes que creerme, por favor. Mira, piénsalo. Si ella realmente tiene a nuestra hija y yo le hago creer que me voy a quedar con ella, que la elegí a ella, nos la va a devolver, ¿no te parece? Miguel, la odio. ¿No la entiendes? ¿Qué le está explicando? ¿Que usted lo que necesita es una mujer de verdad, como yo? Eres una perra. Entonces a Miguel lo que le gustan son las perras. Porque si no, no me besaría como me besa. Precisamente le estaba diciendo a Fabiola que, a pesar de la hija que tenemos, entre ella y yo ya no hay nada. Me las van a pagar. Me las van a pagar Miguel y Gustavo. ¿Ustedes piensan dejarme en este lugar? ¿Saben quién soy yo, malditos? ¡Me las van a pagar! ¡Van a pagar todos los que se metan con doña Victoria! ¡Son unos cerdos! Y todos van a arder en el infierno, se lo juro. ¡Malditos, malditos, malditos! Espere. Es cuestión de tiempo. Tiempo. ¡Hay tiempo! Yo no tengo tiempo. Tenga paciencia. ¿Qué van a hacer? ¿Ah? Yo voy a ayudarte. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Eh? ¿Imbécil?
¿Me va a entregar a la policía de mi país? ¿Va a desafiar a todo un pueblo que me ama? ¡Idiota! Vengo de parte de Jesús Matamoros. ¿Y se quiere cortar el pelo o se quiere teñir? A ver, vengo buscando información y de la buena. Yo no sé nada. A ver, no sea imbécil que yo no le he dicho a usted qué clase de información estoy buscando. Así que escuche muy bien. Yo sé que usted es muy amigo de la niña bonita. Quiero saber todo, absolutamente todo de ella. Y también quiero saber dónde está la hija de Fabiola y Miguel Valdés. Así que hable, pero ya. No lo sé, no lo sé y no lo sé. No. Se fueron a Los Ángeles. ¡Resiste! ¡Resiste, Laura! ¡Resiste! ¡Marcos! Todo salió muy bien. ¿Y entonces? ¿Por qué tienes esa cara? No sé, me sentí raro. Yo nunca había hecho algo así para tener una mujer. Hablando de mujeres, Lady fue a devolver el celular. ¿Cómo se lo ordenaste? Gigante, yo sé que Lady es tu hermana, pero no estoy confiando en ella. Yo creo que lo mejor es que ella regrese a Colombia con su mamá. ¿Y eso por qué? Porque creo que tu hermana está sufriendo por mí y no quiero. Will, yo te puedo explicar lo que pasó. A mí no me expliques nada. Que a mí no me expliques nada. Con lo que vi me basta. No, nos tendieron una trampa. Una trampa. Yo pensé que tú eras el que me estaba esperando y que querías reconciliarte conmigo. ¿Y por eso tu científico te fue a ver cómo te desnudabas o qué? Nunca me imaginé que iba a necesitar una estrategia para conseguir el amor de una mujer. Y aquí me ves. Casi no me reconozco. Estoy perdido, totalmente perdido por el deseo. Por favor, tú me tienes que creer. Yo jamás me desnudaría con alguien que no fueras tú. Me mandaron un mensaje de texto desde tu celular. Fíjate en tu celular. No, yo no sé dónde está mi teléfono. Y la verdad no me importa saber dónde está mi teléfono. Ahí está tu teléfono. Vas a ver que no te miento. Tú me mandaste un mensaje. ¿Mensaje? Yo no te mandé nada. Mira, aquí no hay nada. Yo sí lo tengo. Yo sí lo tengo, vas a ver. Mira. ¿Qué? ¿Dónde está? No puedo creerlo. Yo sí. Eres una mentirosa porque yo no mandé nada. No. Will, ¡suéltame! Yo te juro que sí. ¿Quién fue? ¿Tu científico? ¿El narizón? ¿El que preparó todo esto? No me gusta. No me gusta haber preparado todo esto. Me hubiese gustado que ella me amara. Apenas me olió como me pasó a mí. Pero bien dicen que en el amor y en la guerra todo se vale. El doctor no tuvo nada que ver. A él también lo engañaron. Tú no tienes ni idea cómo me duele todo esto, Sammy. Hola. Jesús, estoy con su amigo, el peluquero. Sí. Dime. Me dice que a la bebé se la llevaron para Los Ángeles. ¿Está aquí? Pues sí, yo creo que dice la verdad, porque le juro, Jesús, le juro que este muchacho se hizo... Averigua con nuestros contactos en el aeropuerto. Yo quiero saber quién la trajo. Si en algún momento yo estaba pensando en perdonarte,
Te juro por Dios que ya no lo estoy pensando más. Porque esto, Sammy, esto se acabó. Se acabó definitivamente. Final. Si la niña está aquí en Los Ángeles, yo la voy a encontrar. Bueno, me costó mucho trabajo, pero finalmente ayer Fabiola entendió. Con cuidado, Valdés. Que esto no sea una trampa. A la niña bonita no le gustan los tramposos. Perdón, no sabía que usted... Luego te explico. ¿Me acompañas un segundo? Ven. ¿Sabe? Tengo que hablar con Camilo. Venga. ¡Camilo! Soy yo, Velázquez. Señora, por fin me llama. Vea, yo no me puedo seguir quedando con esta niña. Mire, yo quiero mi dinero y terminar con todo esto, pero ya. Tranquilo. Hoy mismo se va a terminar. Le voy a dar el doble de lo que le prometí, Velázquez. Pero quiero que mate a esa niña. Quiero verla muerta. Hoy.